La salida matutina desde la estación Titán hacia las colonias de Marte estaba prevista para las 8 horas, hora galáctica estándar. La enorme nave espacial celestial Wanderer, una nave de pasajeros de clase Nexus capaz de viajar más rápido que la luz, estaba atracada en la Bahía 17, con su casco brillando bajo las luces artificiales del anillo de atraque de la estación. La rampa de embarque estaba repleta de pasajeros de varias especies. Elegantes andromedanos con su piel cristalina, corpulentos centuranos con 4 brazos, por supuesto, humanos de todo el sistema solar, todos vestidos con la última moda de los mundos centrales. Entre esa multitud de viajeros adinerados surgió una figura que parecía completamente fuera de lugar. Rick Donovan, un hombre que parecía tener alrededor de 60 años según los estándares de la Tierra, avanzó arrastrando el peso de cargas invisibles sobre sus hombros. Su rostro curtido mostraba las líneas profundas que le resultaban de décadas de exposición a ambientes hostiles, y sus manos, ásperas, callosas y manchadas con lo que parecía líquido hidráulico, agarraban una bolsa de lona maltratada. Llevaba un antiguo mono de mecánico descolorido desde su azul original a un tono grisáceo con parches cosidos sobre rasgaduras y su nombre bordado con un hilo apenas legible en el bolsillo del pecho. Su cabello gris acero estaba erizado en ángulos extraños como si acabara de salir de debajo del motor de una nave espacial, lo que, dadas las manchas de grasa en su rostro, muy bien podría haber sido el caso. El contraste entre él y los demás pasajeros no podría haber sido más marcado. Donde se deslizaban con la confianza de la riqueza y el privilegio, él se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que había pasado demasiados años en campos de gravedad artificial de diferentes intensidades, donde llevaban un elegante equipaje flotante que los seguía obedientemente. Él transportaba sus posesiones en una bolsa que parecía más vieja que algunos de los miembros más jóvenes de la tripulación. En el punto de control de embarque, una joven azafata celariana llamada Kayix, con su piel púrpura brillando con la bioluminiscencia característica de su especie, lo notó acercarse. Sus 4 ojos se entrecerraron levemente mientras observaba su apariencia, y sus dedos tentaculares perfectamente cuidados dudaron sobre su manifiesto de pasajeros holográfico. «Disculpe, señor», dijo ella, mientras su traductor convertía su melodiosa lengua materna en un nítido estándar. «¿Puedo ver su documentación de embarque?» Brick metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un chip de billete digital arrugado. Era un modelo antiguo, de esos que no se fabricaban desde hacía al menos una década. Lo sostuvo con un ligero temblor en la mano, no por nerviosismo, sino por años de trabajar con maquinaria pesada en entornos de gravedad cero, que con el tiempo causaban estragos en el sistema nervioso. Kayix tomó el chip con un desagrado apenas disimulado, sosteniéndolo entre las puntas de 2 tentáculos como si pudiera contaminarla. Lo escaneó 3 veces, y cada escaneo fue seguido por una expresión cada vez más escéptica en su rostro. «Señor Donovan», dijo lentamente, como si el nombre en sí mismo fuera cuestionable. «Parece ser un billete válido para la cabina 779, clase turista. Sin embargo, debo verificarlo. ¿Cómo llegó a poseer este billete?» «Lo compré», respondió Brick simplemente, con la voz áspera de quien ha respirado aire reciclado durante demasiados años. «Con créditos, de los legales». «Ya veo», dijo Cal, aunque su tono sugería que no veía nada. «Y su propósito para viajar a Marte, visitar a la familia», dijo, aunque algo brilló en sus ojos que sugería que había algo más en la historia. Detrás de él, otros pasajeros empezaban a notar el retraso. Una mujer con un costoso vestido de bioseda, con la piel aumentada con implantes de luz de moda, arrugó la nariz y retrocedió dramáticamente. «¿Hay algún problema?», preguntó con un acento del mundo central que destilaba privilegio. «Algunos tenemos asuntos importantes en Marte. No podemos retrasarnos por lo que sea esto». Kayix miró a la mujer y a Brick, claramente dividido. «Solo estoy verificando las credenciales del pasajero. Señora Worthington, solo tomará un momento». «Verificando». La voz de la señora Worthington se elevó una octava. «Mírelo».
Obviamente es un estibador que ha robado un boleto. Exijo que llame a seguridad inmediatamente. Se estaba formando una multitud. Otros pasajeros estiraron el cuello para ver qué era el alboroto, y cuando vieron a Brick, comenzaron los murmullos. ¿Es grasa lo que tiene en la ropa? Puedo oler aceite de máquina desde aquí. ¿Cómo alguien así pudo siquiera pagar un boleto? Probablemente lo ganó en alguna lotería para la clase trabajadora. Brick permaneció en silencio durante todo el proceso, con la mandíbula apretada, pero su expresión por lo demás neutral. Había oído cosas peores en sus años, mucho peores. Pero Kix, envalentonada por el apoyo de los demás pasajeros, se alisó el uniforme y adoptó un tono oficioso. Señor Donovan, voy a tener que pedirle que se haga a un lado mientras me comunico con mi supervisor. Parece que hay irregularidades con su reserva. No hay irregularidades, dijo Brick con calma. Ese billete se compró por los canales habituales hace 3 meses. Revise sus registros. Sin embargo, insistió Cal, debo seguir el protocolo. Por favor, hágase a un lado. En ese momento, un hombre más joven se abrió paso entre la multitud. Vestía a la última moda de la tierra, un elegante traje de tela que cambiaba de color según su humor, y que en ese momento oscilaba entre tonos dorados y divertidos. Llevaba el pelo perfectamente peinado y se comportaba con la naturalidad de quien nunca ha tenido que trabajar. Vaya, 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 dijo, y su voz se oyó con claridad en la zona de embarque. Brick Donovan, ¿de verdad eres tú? Brick se giró lentamente, con expresión cautelosa. El reconocimiento se reflejó en sus ojos, seguido rápidamente por la resignación. Hola, Sterling. Sterling Ashford III rió, un sonido carente de calidez. No puedo creerlo. Brick Donovan, intentando abordar una nave espacial con la gente respetable. Se giró hacia la multitud, haciéndole gracia a su público. Damas y caballeros, están viendo una auténtica reliquia. Este hombre y yo servimos juntos en las antiguas estaciones mineras cerca de Júpiter. Oh, debe de ser hace 30 años. Por supuesto, yo estaba allí como ejecutivo junior aprendiendo el negocio familiar y el ladrillo aquí. Bueno, hizo un gesto de desdén. Arreglaba cosas. Motores, sistemas de soporte vital, recicladores de residuos, cosas realmente glamurosas. Mantuve esas estaciones en funcionamiento, dijo Brick en voz baja. Oh, estoy seguro de que sí, dijo Sterling con fingida sinceridad. Y míranos ahora. Soy dueño de 3 corporaciones mineras y una flota de buques de carga. Un patrimonio neto de miles de millones. ¿Y tú? Miró a Brick de arriba abajo. Todavía con el mismo. Por lo que parece, lleva un mono. Supongo que sigo arreglando cosas para tus superiores. Me las arreglo, respondió Brick. Sterling negó con la cabeza con exagerada compasión. Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe cuál es su lugar. Brick aquí. Siempre pensé que estaba destinado a cosas más importantes. Solía hablar de ello constantemente. Un día, Sterling, voy a pilotar las naves grandes. ¿Recuerdas ese Brick? Quería ser piloto. Volvió a reír, y varios pasajeros se unieron. Un mecánico que quería ser piloto. ¿Te lo imaginas? Sería como pedirle a un procesador de alimentos que compusiera una sinfonía. Madame Worthington ya había oído suficiente. Esto es ridículo. Si a esta persona se le permite embarcar, exijo un reembolso completo. Me niego a compartir aire reciclado con alguien que claramente no pertenece aquí. Otros comenzaron a expresar quejas similares. La situación se intensificaba rápidamente, y Kix parecía abrumada. Estaba a punto de llamar a seguridad cuando otro miembro de la tripulación, un hombre humano mayor con galones de comandante en su uniforme, se acercó. ¿Cuál es la situación aquí, Kix?, preguntó el comandante Harrison, con su tono profesional pero preocupado. Este pasajero hizo un gesto a Brick. Está causando problemas, señor.
Los demás pasajeros se sienten incómodos con su presencia y hay dudas sobre la validez de su billete. Harrison tomó el chip y lo escaneó él mismo con su dispositivo personal. Los billetes son válidos, dijo después de un momento. Comprados a través de nuestro sistema de reservas estándar, pagados en su totalidad. Miró a Brick, observando su apariencia con ojo experto. Sin embargo, añadió con cautela, tenemos ciertos estándares en cuanto a la apariencia y la higiene de los pasajeros. Señor Donovan, ¿cuándo fue la última vez que tuvo acceso a instalaciones de limpieza adecuadas? Esta mañana, dijo Brick. Esta es mi ropa de trabajo. Mi ropa limpia está en mi bolso. Ropa de trabajo. Harrison levantó una ceja. Estabas trabajando esta mañana en la estación. Reparación de emergencia en los procesos atmosféricos del muelle, explicó Brick. El trabajo duró mucho tiempo. Vine directamente aquí después. Sterling se burló. Ya ves, él lo admite. No es más que un mecánico que de alguna manera logró reunir suficientes créditos para comprar una entrada. Probablemente los ahorros de toda su vida. Patético. Harrison pareció considerar esto. El Celestial Wanderer era un barco prestigioso y mantener su reputación era importante, pero el billete era válido. Técnicamente, no podían rechazar a un pasajero que pagaba sin motivo. Señor Donovan, dijo finalmente, su billete es válido y tiene todo el derecho a embarcar. Sin embargo, le pediré que se cambie de ropa inmediatamente después de embarcar y que permanezca en su camarote el mayor tiempo posible durante el viaje. Debemos considerar la comodidad de todos nuestros pasajeros. Brick asintió. Entendido. Esto es indignante, protestó Madame Worthington. De hecho, lo está dejando embarcar. La ley es clara, señora, dijo Harrison con firmeza. Un billete válido es un billete válido. A regañadientes, la multitud comenzó a dispersarse, aunque no sin numerosas miradas de desaprobación y comentarios en voz baja. Sterling negó con la cabeza con disgusto. Esto es lo que está mal en la galaxia hoy en día, anunció a cualquiera que quisiera escucharlo. Ya no hay estándares. Dejan subir a cualquiera a estas naves. Finalmente, a Brick se le permitió embarcar. Aunque Kajik se aseguró de usar un campo desinfectante en el área donde había estado, se abrió paso por los pasillos de la nave, siguiendo las señales hacia la sección económica. La diferencia entre las zonas de lujo cerca de la rampa de embarque y la clase económica eran austeras. Mientras que las secciones delanteras tenían amplios pasillos con instalaciones de arte y paneles que mostraban el espacio exterior, la clase económica se caracterizaba por pasillos estrechos y un diseño funcional. La cabina 779 era apenas más grande que un armario. Tenía una litera plegable, un pequeño puesto de higiene y el espacio justo para ponerse de pie y cambiarse de ropa. Brick dejó su bolsa de lona y se sentó en la litera, con los hombros ligeramente hundidos. De la bolsa, sacó con cuidado una pequeña fotografía enmarcada, no un holograma, sino una imagen impresa real, antigua para los estándares modernos. Mostraba una versión más joven de sí mismo con un uniforme de piloto impecable, de pie con orgullo junto a una enorme nave espacial. A su lado había una mujer de ojos amables y una sonrisa cálida, y entre ellas una niña, de unos 8 años, sonriendo ampliamente a la cámara. Contempló la foto un buen rato y luego la colocó con cuidado en el pequeño estante sobre la litera. Se puso ropa limpia, todavía sencilla, todavía trabajadora, pero al menos no cubierta de grasa, y se recostó en la litera a esperar. Para la partida. El vagabundo celestial despegó a tiempo, con sus enormes motores zumbando con potencia apenas contenida mientras se alejaba de la estación Titán. La nave era una maravilla de la ingeniería, de casi 1 kilómetro de largo y con capacidad para 3.000 pasajeros y tripulantes. Su núcleo de hiperimpulso, una tecnología celosamente protegida que le permitía curvar el espacio-tiempo y viajar más rápido que la luz, estaba alojado en las profundidades de la nave, protegido por múltiples capas de blindaje y sistemas de seguridad redundantes.
En el puente, el capitán Reeves, un distinguido altarión con escamas plateadas y décadas de experiencia, supervisó la partida con soltura. Su primera oficial, una humana llamada Amanda Cross, estaba a su lado, vigilando las distintas estaciones con atención. Todos los sistemas en verde, capitán, informó. Hemos salido del pozo de gravedad de la estación. Listo para activar el hiperimpulsor a su orden. Muy bien, dijo Reeves con tono mesurado. Rumbo a Marte. Velocidad de crucero estándar. Activaremos el hiperimpulsor en cuanto pasemos el perímetro de defensa de Saturno. En las zonas de pasajeros, el lanzamiento apenas se había notado gracias a los avanzados amortiguadores inerciales de la nave. En el salón de lujo, Sterling dominaba la escena, deleitando a un grupo de jóvenes admiradores con relatos exagerados de sus conquistas empresariales. Madame Worthington se había retirado a su suite, todavía furiosa por el incidente de la mañana. Y en el camarote 779, Brick Donovan miraba al techo, absorto en recuerdos de tiempos mejores. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. La nave se adaptó a su rutina de crucero. Las comidas se servían en los distintos comedores, separados por clase. Naturalmente, los programas de entretenimiento se emitían en el traje hueco, y los pasajeros se mezclaban en las salas de observación, observando cómo las estrellas pasaban velozmente fuera del campo protector que rodeaba la nave durante el viaje a velocidad superior a la de la luz. Fue justo cuando la nave se preparaba para dar el salto a hiperimpulsor completo, que las cosas empezaron a ir mal. La primera señal de problemas fue un ligero temblor que recorrió la estructura de la nave. La mayoría de los pasajeros no lo notaron, pero Brick, tumbado en su litera, lo sintió al instante. Se incorporó con expresión alerta. Conocía esa sensación. La había sentido demasiadas veces. Algo en la sala de máquinas no andaba bien. En el puente, empezaron a sonar las alarmas. El capitán, el oficial de ingeniería, un riellano armado llamado Torque, gritó con voz tensa. Leo fluctuaciones en el núcleo del hiperimpulsor. El campo de contención se está desestabilizando. Reeves se puso de pie inmediatamente. Aborten el salto. Tráiganos de vuelta a la fase sublumínica. Intentando abortar, respondió Torque, con las 4 manos sobre la consola. Señor, la secuencia de aborto no responde. Los sistemas de control de causas están bloqueados en un bucle de retroalimentación. ¿Cómo es posible?, exigió Cross. Tenemos triple redundancia en esos sistemas. No lo sé, pero si no podemos detener la secuencia de carga, el núcleo se sobrecargará. El resultado. El par de explosión no necesitaba terminar. Todos en el puente sabían lo que significaba la explosión del núcleo del hiperimpulsor. La aniquilación completa de la nave y todo en un radio de 1000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Reeves con voz serena a pesar de la situación. Al ritmo actual de desestabilización, aproximadamente 15 minutos, señor. Reeves pulsó el botón de comunicación de toda la nave. Atención a todos los pasajeros y tripulación. Estamos experimentando dificultades técnicas con nuestro sistema de hiperimpulsor. Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus áreas asignadas. Los equipos de ingeniería, preséntense en sus estaciones de inmediato. En clase económica, Brick ya se había puesto de pie. Reconoció el patrón de vibraciones de la nave. Podía sentir el pulso irregular del hiperimpulsor a través de las placas de cubierta. Sin dudarlo, sacó su kit de herramientas de su bolsa de lona. Nunca viajaba sin él y se dirigió a la puerta. Los pasillos comenzaban a llenarse de pasajeros preocupados. Brick se abrió paso entre ellos, avanzando con determinación hacia la sección de ingeniería. Un joven guardia lo detuvo en un control de seguridad. Señor, esta área es solo para la tripulación. Necesito ir a ingeniería, dijo Brick con urgencia. El núcleo del hiperimpulsor está en estado crítico. ¿Puedo ayudar? El guardia rió nervioso.
Estoy seguro de que nuestros ingenieros lo tienen bajo control, señor. Por favor, regrese a su camarote. No lo tienen bajo control, insistió Brick. Ese temblor que sentimos es una resonancia armónica en el campo de contención. Si no lo contrarrestan con un patrón de onda inverso en los próximos 10 minutos, esta nave se convertirá en una pequeña estrella. H. La expresión del guardia cambió de despectiva a incierta. ¿Cómo puedes saber eso? Porque lo he visto antes, dijo Brick. Hace 23 años en el sueño del horizonte de la nave estelar. La misma clase de hiperimpulsor, el mismo patrón de resonancia. Yo fui quien lo arregló entonces. Ahora déjame pasar o moriremos todos. El guardia dudó, luego se hizo a un lado. Si te equivocas en esto, si me equivoco, todos moriremos de todos modos, dijo Brick, ya moviéndose junto a él. La sección de ingeniería estaba hecha un caos. Ingenieros de diversas especies trabajaban frenéticamente en diferentes estaciones, intentando todo lo que se les ocurría para estabilizar el núcleo. El ingeniero jefe Zarak, un vulpeculino con un pelaje literalmente erizado por el estrés, gritaba órdenes. Aumenta la potencia al campo de contención secundario. Brasque, ventile el refrigerante auxiliar en la cámara del núcleo. Necesitamos bajar la temperatura ahora. Jefe, gritó Brick mientras entraba. Estás haciendo esto mal. Zarik se dio la vuelta y sus ojos color ámbar ardían. ¿Quién en los 7 infiernos eres tú? Seguridad. Espera, dijo Brick, levantando las manos. Soy Brick Donovan. Ya he visto este mismo fallo antes. La resonancia en el campo de contención. No puedes detenerlo agregando más potencia. Es necesario crear una contrarresonancia. Saquen a este pasajero de aquí. Zarik ordenó, pero Brick insistió. El sueño del horizonte hace 23 años, mismo problema. El núcleo del hiperimpulsor utiliza una matriz cristalina para enfocar el campo de distorsión del espacio-tiempo. Bien, cuando esa matriz desarrolla una fractura microscópica, crea una resonancia armónica que crece exponencialmente. Añadirle potencia simplemente lo alimenta. Es necesario modular la frecuencia del campo para crear un patrón de interferencia destructivo. Zarak hizo una pausa, mientras su mente de ingeniería procesaba lo que Brick estaba diciendo. Eso es teóricamente posible, pero solo los cálculos tomarían horas. No, si ya lo has hecho antes, dijo Brick. Se trasladó a una consola sin uso y comenzó a introducir comandos más rápido de lo que parecía posible para alguien de su aparente edad y condición. La frecuencia debe ser exactamente inversa a la resonancia desplazada en 0037 grados para tener en cuenta la distorsión temporal en la pantalla principal. La situación del núcleo continuó deteriorándose. Quedaban solo 8 minutos. Esto es una locura, protestó uno de los ingenieros. Estamos confiando en un pasajero cualquiera. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta. Estás confiando en el mejor maldito piloto que jamás haya existido. Todos se giraron para ver al comandante Harrison parado allí, con el rostro pálido pero decidido. Harrison. Zarik dijo confundido. ¿De qué estás hablando? Hace 23 años, yo era un oficial subalterno en el sueño del horizonte, explicó Harrison rápidamente. Llevábamos a 800 colonos a un nuevo mundo cuando nuestro hipermotor empezó a fallar exactamente así. Pensamos que estábamos todos muertos. Entonces nuestro piloto, un hombre llamado Capitán Rex Rocket Maddox, de alguna manera descubrió cómo estabilizarlo. Nos salvó la vida a todos. Ese piloto desapareció tras un trágico accidente hace 10 años, pero lo reconocería en cualquier lugar. Miró directamente a Brick, incluso con 20 años más y un nombre diferente. La bahía de ingeniería quedó en silencio, salvo por las alarmas cada vez más urgentes. Rocket Maddox ha muerto, dijo Brick en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. Murió en el desastre de la Titán 1. El piloto murió, asintió Harrison. Pero el hombre sobrevivió, cambió de nombre,
desapareció entre la fuerza laboral anónima de las estaciones exteriores, se convirtió en un fantasma. Dio un paso al frente. Capitán Maddox Rex, por favor, lo necesitamos. Las manos de Brick se detuvieron por un momento. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. Un fuego que no había estado allí antes. Ese hombre tenía esposa e hija en la Titán 1 cuando el soporte vital de la estación fracasó. La Junta de Investigación atribuyó el error del piloto, le retiró la licencia y destruyó su reputación, a pesar de que la verdadera causa fue un defecto de fabricación que la compañía encubrió. Ese hombre lo perdió todo. 6 minutos para la ruptura del núcleo, anunció la computadora con artificial calma. Podemos debatir el pasado más tarde, crepitó la voz de Cross por el comunicador. Ahora mismo, necesitamos a alguien que pueda salvar esta nave. ¿Puedes hacerlo o no? Brick o Rex. Volvió a la consola. Despejen la estación principal de ingeniería. Necesito acceso total a la matriz de control de causas. Zarak dudó un instante antes de hacerse a un lado. Hazlo. Rex se dirigió a la estación principal con una fluidez que desmentía su anterior movimiento de pies en tierra. Sus dedos danzaban sobre los controles, activando pantallas y lecturas de diagnóstico más rápido de lo que los ingenieros que lo observaban podían seguir. En la pantalla principal, apareció una representación tridimensional del núcleo del hipermotor, pulsando con furiosos indicadores rojos. Ahí, dijo, señalando una sección de la matriz cristalina. Fractura microscópica en el tercer cuadrante. Está creando una onda estacionaria que se está formando exponencialmente. Empezó a introducir cálculos, su mente procesando matemáticas que habrían desafiado a una computadora. Necesitamos generar una contraonda a exactamente 187,4 THz. Amplitud igualada pero fase invertida. Eso es imposible de calcular con precisión sin torque. Sin saber la frecuencia de resonancia exacta, Rex terminó, la cual puedo determinar por el sonido. ¿El sonido? Preguntó Zarak con incredulidad. Rex cerró los ojos, ladeando ligeramente la cabeza. Para todos los demás, la bahía de ingeniería estaba llena de una cacofonía de alarmas y ruido mecánico. Pero Rex había pasado décadas escuchando motores, aprendiendo sus idiomas, comprendiendo sus canciones. Bajo todo el caos, podía oírlo. Un sonido agudo casi inaudible, que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. 187.439, dijo, abriendo los ojos. Comienza la contraonda ahora. 4 minutos para la ruptura del núcleo. Las 4 manos de torque volaron sobre su consola, implementando los cálculos de Rex. En la pantalla principal, apareció un nuevo patrón de onda, extendiéndose por el campo de contención del núcleo. Al principio, no parecía pasar nada. Luego, lentamente, los indicadores rojos furiosos comenzaron a cambiar a amarillo. Está funcionando. Sarich respiró. La resonancia está disminuyendo. Pero Rex fruncía el ceño. No, algo anda mal. La fractura es más grande de lo que pensaba. La contraonda no es lo suficientemente fuerte. Pensó furioso, y luego tomó una decisión que dejó atónitos a todos los ingenieros en la sala. Voy a entrar físicamente en la cámara del núcleo. Eso es un suicidio, protestó Zarak. La radiación sola me matará en unos 20 minutos, asintió Rex. Pero solo necesitamos 5. Alguien tiene que ajustar manualmente los armónicos del campo desde adentro. Los sistemas automatizados no pueden responder con la suficiente rapidez. No lo permitiré, dijo Harrison con firmeza. Rex se volvió hacia él con una sonrisa triste. Con todo respeto, comandante, usted no está al mando aquí. Yo sí. Hace 23 años, me llamó el mejor piloto de la historia. Bueno, el trabajo de un piloto es llevar a sus pasajeros sanos y salvos a su destino. A eso voy. Antes de que nadie pudiera detenerlo, cogió un traje de radiación del compartimento de emergencia.
Le proporcionaría unos 2 minutos de protección contra la salida del núcleo y se dirigió a la escotilla de acceso. «Espera». La voz de Cross llegó por el comunicador. «Maddox, si de verdad eres quien dice Harrison, el desastre del Titán 1. Los informes reales se desclasificaron hace 5 años. Tenías razón. Fue un defecto de fabricación. Los ejecutivos de la compañía que lo encubrieron fueron procesados. Tu nombre quedó limpio». Rex se detuvo en la escotilla. «No los trae de vuelta, ¿verdad?». Luego atravesó la esclusa de aire y se adentró en el infierno. La cámara del núcleo era una pesadilla de radiación exótica y espacio-tiempo retorcido. El propio núcleo del hiperimpulsor era una enorme estructura cristalina, de 3 pisos de altura, que latía con energías que la humanidad apenas había aprendido a controlar. Rex sintió que la radiación comenzaba a penetrar el traje de inmediato. Una sensación de ardor se extendía por su piel. Se dirigió al panel de control manual. Su visión ya empezaba a nublarse. Con pura fuerza de voluntad, comenzó a ajustar el campo. Armónicos, ajustando la contraonda con una precisión que provenía de décadas de experiencia y una comprensión intuitiva de la física involucrada. 2 minutos para la ruptura del núcleo, anunció la computadora. En la bahía de ingeniería, todos observaban el intenso silencio de las pantallas. La resonancia disminuía, pero lentamente, demasiado lentamente. «Necesita más potencia en la contraonda», dijo Torque con urgencia. «Pero si la aumentamos demasiado, crearemos una nueva resonancia». «Él lo sabe», dijo Harrison en voz baja. «Confía en él». Dentro de la cámara del núcleo, Rex sentía que su cuerpo comenzaba a fallar. La radiación lo estaba cocinando por dentro, pero sus manos permanecían firmes en los controles, haciendo ajustes minuciosos, navegando entre la estabilidad y la catástrofe. 1 minuto para la ruptura del núcleo, y de repente la pantalla cambió. Los indicadores rojos se volvieron amarillos, luego verdes. La resonancia colapsó, el campo de contención se estabilizó y el núcleo del hiperimpulsor comenzó a apagarse de forma segura. Una ovación se escuchó en la bahía de ingeniería, pero duró poco, ya que todos recordaron al hombre que aún estaba dentro de la cámara del núcleo. «Sáquenlo de allí», gritó Zarak. «Equipo médico a ingeniería, ahora». Sacaron a Rex de la cámara. Su traje de radiación estaba parcialmente derretido y su piel presentaba las quemaduras características de la exposición a partículas exóticas, pero estaba consciente. Y mientras lo colocaban en una camilla médica, esbozó una débil sonrisa. «¿Nave a salvo?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «¿Nave a salvo?», confirmó Harrison con lágrimas en los ojos. «Lo logró, capitán. Nos salvaste a todos». El equipo médico comenzó a trabajar en él de inmediato, inyectándole compuestos antirradiación y potenciadores de regeneración celular. El director médico, un proyon llamado Dr. Helix, lo escaneó con deficiencia de práctica. «Ha recibido una dosis letal», anunció con gravedad. «Pero con un tratamiento inmediato, podríamos salvarlo. Llévenlo a la enfermería ahora mismo». Mientras llevaban a Rex a toda prisa por los pasillos, la noticia de lo sucedido se extendió por la nave como un reguero de pólvora. Los pasajeros que lo habían despreciado apenas unas horas antes permanecieron en silencio, conmocionados, mientras pasaba en silla de ruedas. Madame Worthington, quien había exigido que lo sacaran de la nave, se cubrió la boca con la mano. Su piel aumentada titilaba con patrones desgarrados. Y Sterling Gasford III, quien se había burlado de él con tanta crueldad, se quedó paralizado en el lujoso salón, con su elegante traje de tela cambiando de color mientras su cerebro intentaba procesar lo que oía. «Eso no puede ser», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Rocket Maddox. Pero él es solo un mecánico. Él arregla las cosas. Él no es nadie. Es el hombre que acaba de salvarte la vida», dijo fríamente una mujer cercana. Era una de las primeras admiradoras de Sterling, pero ahora lo miraba con disgusto.
Mientras tú estabas aquí arriba bebiendo champán sintético y contando tus aburridas historias, él se moría por mantenernos a todos con vida. En la enfermería, la doctora Elix y su equipo trabajaron durante horas, utilizando todas las técnicas y tecnologías a su disposición. El daño por radiación era extenso, pero Rex Maddox era más fuerte de lo que parecía. Había sobrevivido a la pérdida de su familia, la destrucción de su carrera y 20 años de exilio. No iba a dejar que un poco de radiación lo derribara. Ahora, cuando finalmente recuperó la conciencia, lo primero que vio fue a Harrison de pie junto a su cama, junto con el capitán Reeves, el comandante Cross y, sorprendentemente, Cal, la azafata Celaria que había intentado impedirle abordar. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Elix, realizando otro escáner. Como si hubiera atravesado una supernova, graznó Rex. Pero estoy vivo, así que, eso es algo. Más que algo, dijo Reeves. Hoy salvaste 3000 vidas, Capitán Maddox. Tenemos una deuda contigo que jamás podremos pagar. Rex negó levemente con la cabeza. Ya no soy capitán. Hace mucho que no lo soy. Sobre eso, dijo Harrison, sacando un documento holográfico de aspecto oficial. Me tomé la libertad de contactar con la Autoridad de Tránsito Galáctico mientras estabas inconsciente. En vista de tus acciones heroicas y la reciente exoneración de tu historial, te ofrecen restituir tu licencia de piloto con el pago completo de los salarios atrasados y las prestaciones por los años que estuviste injustamente suspendido. Rex miró el documento un buen rato. No cambia nada. Mi familia sigue desaparecida. No, asintió Harrison en voz baja. Pero querrían que vivieras. ¿No? Que vivieras de verdad, no que solo existieras. Antes de que Rex pudiera responder, las puertas de la enfermería se abrieron y un torrente de pasajeros comenzó a entrar. Al principio eran solo unos pocos, luego docenas, luego cientos. No cabían todos, por supuesto, pero se alineaban en los pasillos, todos queriendo agradecer al hombre que los había salvado. Madame Worthington fue una de las primeras. Su rostro, perfectamente sereno, estaba surcado por las lágrimas, arruinando su costoso maquillaje. Lo siento mucho, dijo. Te juzgué por tu apariencia, por tu clase. Me equivoqué. Vales 100 veces más que yo. Sterling apareció a continuación, con su habitual confianza destrozada. No podía mirar a Rex a los ojos. No sé qué decir. Me burlé de ti. Te humillé. Y aún así nos salvaste a todos. No lo hice por ti, dijo Rex simplemente. Lo hice porque era lo correcto. Eso es lo que separa a los mecánicos de los ejecutivos, Sterling. Arreglamos las cosas porque necesitan arreglos, no porque haya ganancias en ello. Sterling se estremeció como si le hubieran dado una bofetada, pero asintió. Tienes razón. Siempre has sido mejor que yo, incluso en esas estaciones mineras. Ahora lo veo. Mientras el desfile de pasajeros agradecidos continuaba, Cal se acercó vacilante. Sus 4 ojos brillaban con lo que pasaba por lágrimas entre su especie. Capitán Maddox, estoy tan avergonzada. Intenté impedir que subieras a bordo. Si hubiera tenido éxito, estarías haciendo tu trabajo, dijo Rex con más amabilidad de la que merecía. No podías haberlo sabido. Pero debería haber visto más allá de la superficie, insistió. Mi especie se enorgullece de poder leer a los demás para ver su verdadera naturaleza, pero yo solo vi tu ropa, tu apariencia. Fallé de la forma más fundamental. Todos cometemos errores, dijo Rex. Lo importante es aprender de ellos. Durante los días siguientes, mientras el vagabundo celestial avanzaba lentamente hacia Marte con motores convencionales, el hipermotor necesitaría extensas reparaciones antes de poder volver a usarse. Rex se convirtió en una especie de celebridad en la nave. Pero lo manejó con la misma serena dignidad que había mostrado durante su terrible experiencia. Comía en el comedor común, no en la exclusiva mesa del capitán donde Reeves lo invitó.
Pasó tiempo en la bahía de ingeniería ayudando al equipo de Sarac a comprender las modificaciones que había realizado. Y les contaba historias a los niños de la sección familiar, historias de los primeros días de la exploración espacial, cuando la humanidad apenas comenzaba a alcanzar las estrellas. Fue durante una de estas sesiones de narración que finalmente se reveló la verdad sobre su destino. Una niña, de unos 7 u 8 años, le preguntó por qué iba a Marte. A visitar a mi nieta, respondió con la mirada perdida. Tendría unos 30 años ahora. No la he visto desde que tenía tu edad. ¿Por qué no?, preguntó la niña con la franqueza propia de los niños. Porque su madre, mi hija, estaba en Titán 1 cuando falló. Su padre me echó la culpa de ello. No me dejó verla. Me mudé a Marte para alejarme de los recuerdos. He estado intentando reunir el coraje para acercarme a ella durante 10 años. Finalmente decidí que era el momento. La niña reflexionó sobre esto. Apuesto a que estará feliz de verte. Eres un héroe. Rex sonrió tristemente. No soy un héroe, pequeño. Solo soy un hombre que arregla cosas. A veces barcos, a veces vidas, a veces... Hizo una pausa. A veces tú mismo. Cuando finalmente llegaron a Marte, toda la tripulación de la nave salió para despedir a Rex. El capitán Reeves había organizado una guardia de honor completa, y mientras Rex caminaba por la rampa de embarque, vistiendo un traje nuevo, los pasajeros habían reunido sus recursos para comprarlo, fue saludado por todos los miembros de la tripulación. Al final de la rampa nos esperaba una mujer joven. Ella tenía los ojos de Rex y la sonrisa de su abuela, y cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Abuelo, sollozó. Te he estado buscando durante años. Cuando papá murió, me dijo la verdad. Me dijo lo equivocado que estaba. Te he estado buscando desde entonces, pero desapareciste por completo. Estoy aquí ahora, dijo Rex, abrazándola fuerte. Estoy aquí. Mientras la multitud observaba esta reunión, no había ni un solo ojo seco entre ellos. Incluso las especies sin conductos lagrimales encontraron sus propias formas de expresar la emoción del momento. Harrison se volvió hacia Reeves. ¿Crees que aceptará esa oferta para volver a volar? Reeves negó con la cabeza. No lo sé, pero algo me dice que no hemos visto lo último de Rex Rocket Maddox. La galaxia necesita gente como él. Personas que hacen lo correcto, no por gloria o beneficio, sino porque es correcto. Más tarde, en la sala de embarque del puerto espacial, Sterling se encontró sentado solo, esperando su conexión con el sector corporativo. Su elegante traje de tela se había tornado de un gris apagado, reflejando su estado de ánimo. Sacó su comunicador personal y llamó a su oficina. Señor Ashford, respondió su asistente. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Educativo, dijo Sterling después de una pausa. Escuche, quiero que programe una reunión con la Junta. Vamos a hacer algunos cambios. ¿Cambios, señor? Sí, empezando por implementar revisiones de seguridad completas en todas nuestras estaciones mineras. Reseñas reales, no los trabajos de aprobación automática que hemos estado haciendo. Y quiero establecer un fondo para las familias de cualquier trabajador lesionado en el trabajo. Cobertura médica completa, educación para sus hijos, todo incluido. Hubo un silencio conmocionado en el otro extremo. Señor, eso costará. Sé lo que costará, interrumpió Sterling. Considéralo una inversión para no ser un completo idiota por el resto de mi vida. Después de terminar la llamada, miró por la ventana el paisaje marciano, rojo y árido, pero de alguna manera hermoso en su desolación. Pensó en Rex Maddox, en el hombre del que se había burlado y menospreciado, que los había salvado a todos sin dudarlo. Sterling lo había llamado mecánico, como si fuera un insulto. Pero ahora entendió que la mecánica arreglaba las cosas. Quizás ya era hora de que él también arreglara algunas cosas. Mientras tanto, en un modesto apartamento en el distrito residencial de la colonia Marte, Rex estaba sentado con su nieta Brittany,
mirando viejos álbumes de fotografías que ella había logrado guardar. Fotografías de su madre, de la abuela que Rex había perdido junto con su hija, de tiempos más felices antes de que todo se derrumbara. Ella nunca te culpó, ¿sabes? Dijo Britney suavemente. Mamá, incluso al final, cuando el soporte vital estaba fallando, ella envió un mensaje diciendo que te amaba, que sabía que habías hecho todo lo que podías. La visión de Rex se volvió borrosa. Lo intenté. Dios, lo intenté todo para llegar a tiempo. Lo sé, dijo Britney, tomando su curtida mano entre las suyas. Y ahora todo el mundo lo sabe también. No eres el fracaso que te pintaron, abuelo. Nunca lo fuiste. Esa tarde, mientras el sol marciano se ponía sobre la colonia, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado, Rex recibió una comunicación de la Tierra. Era de la sede de Stellar Lines, la compañía propietaria del Celestial Wanderer y de docenas de otras naves. Capitán Maddox, comenzaba el mensaje. En reconocimiento a su extraordinario servicio y las 3.000 vidas que salvó, Stellar Lines desea ofrecerle un puesto como nuestro consultor jefe de seguridad. El trabajo implicaría viajar a nuestros diversos barcos, capacitar a las tripulaciones en procedimientos de emergencia y realizar inspecciones de seguridad. El puesto incluye todos los beneficios, un salario sustancial, y lo más importante, la oportunidad de garantizar que lo que sucedió en Titán 1 nunca vuelva a suceder. Entendemos si necesita tiempo para considerarlo. Lo tomaré, dijo Rex en voz alta, aunque solo era un mensaje grabado. Britney lo miró sorprendida. ¿En realidad? ¿Quieres volver al espacio? Rex asintió lentamente. He estado escondido durante 20 años. Huyendo del dolor, de los recuerdos, de quien solía ser. Pero esconderse no los trajo de vuelta y no ayudó a nadie. Tal vez sea hora de que deje de correr y comience a vivir de nuevo. Tu madre querría eso. Lo haría, asintió Britney. Y ella estaría orgullosa de quien eres. No es el capitán Rocket Maddox, el legendario piloto, sino Rex Donovan, el hombre que arregla las cosas. Rex sonrió. La primera sonrisa genuina que lució en décadas. ¿Sabes qué? Creo que puedo ser ambas cosas. Durante las semanas siguientes, la noticia del incidente en el Celestial Wanderer se extendió por toda la galaxia. La historia del humilde mecánico que salvó una nave llena de personas que lo despreciaban se convirtió en una especie de leyenda contada y recontada en puertos y estaciones espaciales desde la Tierra hasta las colonias más lejanas. Pero más que una historia, se convirtió en un recordatorio de que los héroes no siempre usan capas o uniformes. Que a veces llevan monos manchados de grasa y manos callosas. Que el verdadero valor no se mide en créditos o posición social, sino en la voluntad de hacer lo correcto, incluso por aquellos que no lo merecen. Rex aceptó el trabajo en Stellar Lines. Y durante los años siguientes, revolucionó los protocolos de seguridad de las naves espaciales. Su insistencia en inspecciones regulares, sistemas redundantes y entrenamiento adecuado de la tripulación salvó innumerables vidas. Se hizo conocido en toda la flota, no como un piloto legendario o un héroe, sino simplemente como Rex, el tipo que nos mantiene a salvo. Estaba perfectamente bien con eso. Dividió su tiempo entre su trabajo y Marte, donde Britney le había dado algo que nunca pensó que volvería a tener, una familia. Se casó con un buen hombre, un ingeniero de terraformación llamado David. Y tenían 2 hijos que llamaban a Rex abuelo cohete y le exigían historias de sus aventuras cada vez que lo visitaba. Sterling Gasford, fiel a su palabra, transformó sus empresas en modelos de seguridad laboral y trato justo. Le costó millones en el corto plazo, pero la lealtad y la productividad generada lo compensaron con creces en el largo plazo. Él y Rex incluso desarrollaron una amistad poco probable, reuniéndose ocasionalmente para tomar algo cuando sus caminos se cruzaban en varios puertos espaciales. Sterling siempre lo saludaba de la misma manera. Allí está el hombre que me salvó la vida 2 veces, una vez por la explosión de un hiperimpulsor y otra por ser un completo idiota por el resto de mis días.
Kix dejó su trabajo como mayordomo y se dedicó a las relaciones culturales, trabajando para ayudar a que diferentes especies se entiendan y aprecien mejor entre sí más allá de las apariencias superficiales. Ella atribuyó a Rex el mérito de haberle abierto los ojos a sus propios prejuicios y limitaciones. Madame Worthington fundó una organización benéfica que proporcionaba transporte gratuito a familias de clase trabajadora para visitar a sus parientes en otros mundos, garantizando así que la distancia y la pobreza no separaran a las familias. Ella la llamó Fundación Maddox a pesar de las protestas de Rex. Y el comandante Harrison escribió un libro sobre el incidente y donó todas las ganancias a las familias de las víctimas de accidentes espaciales. En la dedicatoria, escribió: a todos los mecánicos, trabajadores de mantenimiento y reparadores, ustedes son los verdaderos héroes de la era espacial. Sin ustedes, ninguno de nosotros alcanzaría las estrellas. Años más tarde, cuando Rex tenía 70 años y finalmente estaba listo para retirarse realmente, Stellar Lines organizó una ceremonia en su honor. Esperaban una pequeña reunión, pero aparecieron miles. Miembros de la tripulación que él había entrenado, pasajeros de barcos que él había inspeccionado, trabajadores cuyos protocolos de seguridad él había diseñado. Mientras estaba en el podio mirando el mar de rostros de docenas de especies diferentes, pensó en aquella mañana en la estación Titán, cuando se habían burlado y despreciado de él por su apariencia. Ya sabes, empezó, con su voz todavía fuerte a pesar de su edad. Alguien me dijo una vez que para un mecánico querer ser piloto era como pedirle a un procesador de alimentos que compusiera una sinfonía. Bueno, he aprendido algo a lo largo de los años. La galaxia no necesita más sinfonías. Se necesita gente que pueda arreglar los instrumentos cuando se rompen. Se necesitan personas que vean el problema y no pregunten, ¿qué gano yo con esto? Pero ¿cómo puedo ayudar? Necesita mecánica. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Rex no había terminado. Cada uno de ustedes tiene esa capacidad. Cada uno de ustedes puede ser alguien que arregle las cosas. Máquinas rotas, sistemas rotos, corazones rotos, vidas rotas. No necesitas un título elegante ni ropa cara. Solo necesitas la voluntad de ensuciarte las manos y hacer el trabajo. Porque al final del día, cuando el hiperimpulsor falla y la muerte está a minutos de distancia, a nadie le importa lo que llevas puesto ni de dónde vienes. Les importa si puedes solucionar el problema. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en Brittany y su familia en la primera fila. Pasé 20 años pensando que no era nadie, solo otro mecánico con un mono. Pero estaba equivocado. Todos somos alguien. Todos importamos. Y a veces la persona que parece menos importante resulta ser la que salva el día. Así que la próxima vez que veas a alguien en el trabajo, alguien que no encaja en tu idea de éxito o importancia, recuerda que podría ser la persona que mantiene tu mundo en funcionamiento. Podrían ser el héroe que nunca viste venir. Cuando bajó del podio por última vez, la multitud se puso de pie al unísono para ovacionarlo. No por el capitán Rex Rocket Maddox, el legendario piloto, sino por Brick Donovan, el mecánico que arreglaba cosas, el hombre que les mostró a todos que la verdadera grandeza no se trata de lo que vistes o de lo que los demás piensen de ti. Se trata de lo que haces cuando todo está en juego y nadie te mira. Y al final, ¿no es eso lo más humano de todo? No se trata de alcanzar las estrellas, ni de construir grandes naves ni de conquistar el espacio, sino del simple acto de una persona ayudar a otra, incluso cuando no lo merece, incluso cuando le cueste todo, porque es lo correcto. El Celestial Wanderer finalmente fue reparado y volvió a estar en servicio con una placa en la sección de ingeniería que decía: en este lugar, Rex Rocket Maddox salvó 3.000 vidas y nos recordó a todos que los héroes vienen en muchas formas. Que nunca lo olvidemos. Y nunca lo hicieron.